Hermanos, que Dios les bendiga en esta hermosa tarde del día jueves del año 2021. Estamos a 28, estamos a unos días de ya terminar el mes de enero, primer mes del 2021. Y confiamos plenamente en la misericordia y en la bondad de Dios, confiando plenamente que muy pronto terminará esta epidemia que ha estado azotando ya a todo el mundo por más de un año ya. Este, y oramos a Dios que todos aquellos que están enfermos, Dios tenga misericordia y compasión y traiga sanidad a sus vidas y restauración. Esa es nuestra oración en esta hora. Hoy quería hablar sobre errores doctrinales que podríamos considerarlos herejías dentro del mundo evangélico, herejías que cometen evangélicos al orar a Dios. No lo hacen intencionalmente, no voy a decir que lo hacen intencionalmente, lo hacen porque no conocen doctrina, porque no conocen la palabra y piensan que están bien al hacerlo. Claro, hay algunos que sí saben doctrina y que saben palabra y aún así cometen estos errores doctrinales que, hermanos amados, al estudiar la palabra de Dios, al meditar la palabra de Dios, podemos ver claramente que son errores doctrinales y herejías. Lo primero que vamos a hablar es sobre cuando muchos evangélicos oran, muchos cristianos oran, dicen: Padre, te doy gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Para empezar, esa es una herejía, porque quien murió en la cruz del Calvario no fue el Padre. Quien murió en la cruz del Calvario fue la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Y cómo podemos probar esto? Me preguntarán aquellos que dirán, pero no hay nada de malo en decir que el Padre murió en la cruz. Ah, ahí se equivocan. Está totalmente equivocado usted si usted así de esa manera piensa. Para empezar, quien murió en la cruz del Calvario, lo repito, no fue el Padre, fue la segunda persona de la Trinidad. Fue Jesús, Dios encarnado en la cruz del Calvario, fue crucificado, padeció por nuestros pecados, murió y resucitó al tercer día. Les voy a probar esto con un solo versículo bíblico. Cuando Jesús estaba en la cruz, ya en sus horas finales, en sus minutos finales, para entregar su espíritu, él dijo estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Lo dijo Jesús? ¿Sí o no? Yo quiero que usted se ponga en su mano en su corazón y sea totalmente honesto. Jesús dijo al morir, antes de entregar su espíritu, dijo Jesús estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y la Biblia dice que al decir estas palabras, él expiró, él murió. Esto comprueba, mi estimado hermano, que Jesús encomienda su vida, encomienda su espíritu al Padre. Ahí podemos ver claramente que cuando una persona dice: Padre, te doy gracias por el sacrificio en la cruz que tú hiciste en la cruz, está cometiendo un error doctrinal que es una herejía. Lo correcto sería decir: Padre, te doy gracias por el sacrificio que Jesús, tu Hijo amado, entregó o hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo correcto. ¿Sí? Doctrinalmente, bíblicamente, eso es lo correcto. El otro error doctrinal que cometen muchos evangélicos, hermanos amados, al orar, y como lo dije anteriormente, muchos lo hacen por ignorancia, muchos lo hacen porque no conocen la palabra, es, hermanos amados, hacer de la oración un espectáculo de vanagloria, un espectáculo de orgullo.
En pocas palabras, hay creyentes que al orar ya no oran al Padre, sino se oran a sí mismos. Ya no oran al Padre pidiendo por misericordia, pidiendo por piedad, sino que se ponen ellos en el centro de la oración. Y empiezan, hermanos amados, a reprender al diablo, empiezan a orarle al diablo, porque es lo que hacen, y empiezan a decir, diablo mentiroso, el Señor te reprenda. En este momento te reclamo y te ordeno que me devuelvas todas las bendiciones y todo aquello que tú me has quitado, y te ordeno en el nombre de Jesús que tú me devuelvas a mí mis bendiciones más lo doble de lo que tú te llevaste de mi vida. Para empezar, mi hermano amado, no existe ni un solo versículo en la Biblia que apoye ese tipo de oración. No hay ningún versículo bíblico que diga que usted puede orar al diablo y reclamarle al diablo todas las bendiciones que supuestamente él se robó. Vamos a decir algo más claro. Si el diablo le quitó algo a usted o le quitó alguna bendición, es porque usted, hermano amado, se descuidó espiritualmente. Es sencillamente porque usted, estimado hermano, no cuidó lo que Dios le había dado. El diablo no puede devolverle a usted lo que usted le está reclamando por una sencilla razón. Porque no hay escritura alguna, mi estimado hermano, que avale, que apoye lo que usted está diciendo. El único que tiene la autoridad, mi hermano amado, para reclamar, para decretar, para persuadir al diablo, hermano amado, es Dios mismo. Y otra cosa importante, fíjese bien, el diablo no puede hacer algo si Dios no le da permiso. Bíblicamente yo se lo puedo comprobar. El diablo no puede hacer nada sin que Dios le dé permiso. Y se lo compruebo bíblicamente. Cuando Job, hermano, ¿se acuerda de la historia de Job? Dice la palabra de Dios que hubo un tiempo cuando todos los hijos de Dios se reunieron con el Padre, o sea, con Dios, y entre ellos iba Satanás. Y Dios le pregunta al diablo, ¿de dónde vienes? Y él dice, de redondear la tierra. Y entre la conversación, hermano amado, sale Job. Y el diablo le dice a Dios, Job te es fiel porque tú lo has rodeado de bendiciones. Y Dios le dice a Satanás, te doy permiso para que le quites todo, menos que le toques la vida. Ahí podemos ver que Dios le dio permiso, le dio la autoridad al diablo para que le quitara todo lo que él tenía, pero no le podía tocar la vida. En pocas palabras, Dios puso un límite a Job, a Satanás. Y para terminar la historia, dice la Biblia que Job fue fiel a Dios. Y la Biblia añade, y Dios le dio a Job el doble de lo que él tenía. Dios no le devolvió lo que el diablo le quitó. Dios le dio el doble de lo que él tenía. Ahí podemos ver, hermanos amados, que el diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Si usted perdió algo, estimado amado, es porque usted se descuidó, porque usted fue un mal cristiano, porque usted no apreció lo que Dios le había dado y porque usted no oraba, no leía la palabra y ahora se hace la víctima diciéndole al diablo que le devuelva lo que le quitó él a usted.
por favor, hermano amado, no seamos infantiles, no seamos inmaduros y no tratemos de justificar nuestra debilidad espiritual cuando nosotros somos los que hemos tenido la culpa por descuidar nuestra vida espiritual. Y me añado ahí para que no se enoje y no piense que yo soy un súper espiritual. No, soy ser humano. También tengo debilidades, también tengo momentos tristes, también tengo momentos de debilidad espiritual. Pero eso no me va a justificar a mí de yo ir a reclamar al diablo y que me devuelva a mí lo que él se llevó. Hermano, entienda algo. Si el diablo le quitó, si es que le quitó, porque la Biblia no dice que el diablo quita bendiciones. Muestre un versículo bíblico donde diga que el diablo le quita a usted bendiciones. Muéstreme uno solo. Y yo me retiro de las redes sociales. La Biblia no dice eso. Lo que sí dice la Biblia es, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas añadiduras, o todas estas cosas, se os serán añadidas. Hermano amado, para que usted reciba la bendición de Dios, no necesita hacer oraciones heréticas como reclamarle al diablo. Lo que usted necesita hacer es venir ante Dios, arrodillarse a Dios, hermano amado, consagrar su vida a Dios, orar realmente a Dios y no orar a su ego, estimado hermanito, sino realmente orar a Dios, buscarlo a Él realmente. Y yo le puedo asegurar que la presencia de Dios a su vida va a traer bendición, va a traer gozo y va a traer todo aquello, hermano amado, que usted necesita. Porque el mismo Jesús dice que Él sabe, el Padre sabe todo lo que ustedes necesitan antes que salga la palabra de su boca o de sus bocas. La última y ya tercera y última cosa herética. Hay muchos más, pero voy a hablar nada más de tres. Hermano amado, es que muchos cristianos cometen el error de decretar, de declarar, hermano amado, cosas que usted ni siquiera sabe que es la voluntad de Dios en su vida. ¿Quién te crees tú para decretar algo que probablemente ni es la voluntad de Dios que tú lo recibas? Nosotros vivimos en un reino y el único rey, hermano amado, que nosotros los cristianos tenemos es Jesucristo. Él es el único que puede decretar, Él es el único que puede declarar, Él es el único que puede declarar y establecer. En ninguna parte de la Biblia se me enseña a mí que yo puedo declarar. En ninguna parte de la Biblia dice que yo puedo decretar. Dios es el rey. Nosotros somos los súbditos. Y quizás usted me diga a mí, hermano, pero la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Es cierto. Pero lamentablemente, hoy en día, mis hermanos amados, muchos creyentes sacan fuera de contexto ese versículo bíblico. Es verdad, la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, pero cuando analizamos ese versículo, nos damos de cuenta que somos sacerdotes, hermanos amados, en este sentido. No que seamos sacerdotes literalmente, sino como cristianos debemos de tener una vida de oración, una vida de búsqueda de Dios, porque eso es lo que hace un sacerdote. Un sacerdote ministra, adora a Dios. Y nosotros como cristianos debemos de adorar, orar, alabar y venerar a Dios y leer su palabra. En ese sentido somos sacerdotes, en el sentido espiritual de la palabra.
en nuestro culto racional hacia Dios, nuestra vida de oración. Somos sacerdotes, hermanos amados, somos reyes, no que seamos reyes literales, que vamos a mandar, que tenemos un reino que reinar, en el cual reinar, no. Sino cuando dice que somos reyes, se está refiriendo a lo administrativo. En pocas palabras, Dios nos ha dado dones espirituales para que podamos administrarlos, para que podamos administrar los dones que Dios nos ha dado. En ese sentido, somos reyes, ¿sí? Y el que reina es Jesucristo. Él es el rey, Él es el que ordena, Él es el que decreta. Usted y yo no podemos decretar. ¿Quién te crees tú para decretar? ¿Quién te crees tú para declarar? ¿Quién te crees tú para, hermano amado, establecer el reino de Dios? Primeramente, ¿sabes tú cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Sabes si lo que estás pidiendo está de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Verdad que no? No sabes. Por eso no recibes lo que decretas. Por eso no recibes lo que declaras y estableces. Porque muchas veces lo que tú pides y declaras y decretas no es la voluntad de Dios. Y a Dios no se le tuerce la mano, no se le hace manita de puerco, como dicen en México. Hermano, si tú eres el que decretas, el que declaras, el que establece y el que dice cómo hacer las cosas o cómo se deben de hacer las cosas, ¿para qué necesitas de Dios? Sinceramente, ¿para qué necesitas de Dios? Y luego te frustras, luego te amargas cuando no recibes lo que oras y lo que pides. No lo recibes, hermano amado, no recibes lo que pides porque lo pides mal. Hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes y con cada uno de ustedes. Hermanos amados, aprendamos a pedir y ahora mejor pidamos, mejor oremos primeramente al Padre si es su voluntad. Aprendamos a orar, hermanos amados, y no seamos como niños berrinchudos, niños caprichosos, que estamos ordenándole al Padre lo que Él nos debe de dar. Y de esta manera me despido de ustedes, mis hermanos amados, que la paz de Dios sea con todos ustedes, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y este fue el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, California. La paz de Dios sea con todos ustedes.